Eguerdion guztioi eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaur, Jonan Fernandezek giza eskubide, bizikidetza eta lankidetzaren idazkari nagusiak eta nik datozen urtei begira martxan jarriko dugun programa berria zuenganatuko dugu. Gaur hemen, giza eskubideen, bizikidetzaren eta lankidetzaren hezkuntza programa osagarria aurkezten dugu, 2020 urtera arte bultzatuko duguna eta 2013an aurkeztu genuen planari lekukoa hartzen diona. Euskal Hezkuntza Sistemak orain arteko bide beretik jarraitu behar du, eta alden neurrian bultzatzen ditugun egitasmoak indartu behar ditugu. Giza eskubideak, elkarbizitza eta elkarlana badute bere tokia jada gure ikastetxeetan. Lan handia egin dugu azken urteetan, beti ere gure ikasleen eta hezkuntza komunitateen onura bilatuz. Hori da, orain arte izan dugun helburu bakarra, eta etorkizunean ere helburu horrekin egingo dugu lan. Decía que hoy presentamos el programa complementario de educación en derechos humanos, convivencia y cooperación 2017-2020. Este nuevo programa representa en la práctica una continuidad del documento Bases y proyectos del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2013-2016, que fue presentado en diciembre de 2013. Ahora podemos decir que aquella primera iniciativa ha supuesto un gran avance. Aquella experiencia nos permite ofrecer hoy un balance y unas líneas de actuación muy positivas, como las que han representado, por ejemplo, el Acuerdo Gizalegez o el Programa de Víctimas Educadoras Adi Adian. Pero ahora miramos al presente y al futuro a corto plazo. De cara a esta legislatura, la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación y el Departamento de Educación hemos compartido el reto estratégico. Vamos a consolidar un proyecto de educación en derechos humanos basado en el fundamento pedagógico de la dignidad humana y orientado al compromiso con la paz, la diversidad y la solidaridad desde la opción por la empatía. Nuestro objetivo principal es generar herramientas educativas y reforzar las interacciones socioeducativas frente a los retos de la convivencia. También se trata de evitar duplicidades, optimizar esfuerzos y recursos y facilitar el desarrollo de las actividades previstas. Alde horretatik, dokumentu honetan proposatzen diren ekimen guztiak hezkuntza sailarekin bat eginik garatuko dira. Eta Euskadiko Eskola Kontseiluarekin, hezkuntza eragileekin eta gizalegez akordioa sinatu zuten elkarte guztiekin koordinazioan. Erakunde sinatzaile horiei guztiei gaur goizean bertan aurkeztu diegu dokumentua. Todas las iniciativas que se proponen en este documento se van a desarrollar de acuerdo con el Departamento de Educación y en coordinación con el Consejo Escolar de Euskadi, los agentes educativos y los firmantes del Acuerdo Gizalegez, a quienes acabamos de presentar esta misma mañana el documento. Como saben, el Acuerdo Gizalegez, firmado en 2013, acoge a una larga lista de agentes educativos, sociales y sindicales en favor de un acuerdo educativo para la convivencia. Todas ellas vienen a colaborar con el desarrollo de los currículos de educación básica y bachillerato. El perfil de salida del alumnado al finalizar estas etapas educativas señala que todo alumno o alumna de nuestro sistema educativo debe tener un grado suficiente de desarrollo competencial y particularmente en lo que se refiere a la competencia social y ciudadana y ha de ser capaz de, y leo textualmente lo que recoge, utilizar los derechos humanos como referente universal para la elaboración de juicios sobre las acciones y situaciones propias de la vida personal y social y ejercer como ciudadano sus derechos y asumir sus deberes, desarrollando actitudes de participación, respeto, justicia social y solidaridad para hacer efectiva una democracia fundamentada en valores. Asimismo, conocer la configuración a lo largo del tiempo de los diferentes grupos sociales interactivos que en su evolución han experimentado y experimentan tensiones y conflictos de convivencia, para que mediante una conciencia crítica del pasado sepamos en el futuro utilizar los procedimientos pacíficos y democráticos para su solución. Gaur aurkezten dugun dokumentoa irekita dago eta egongo da irailaren amaierara arte ekarpena jasotzeko. 3 atal ditu dokumentu honek. Lehenean, idazkaritzaren zuzendaritzarako bakoitzak hezkuntza
arlorako dituen abiapuntuak deskribatzen dira. Bigarren atalean, oinarri kontzeptualen planteamendu pedagogikoen eta estrategia didaktikoen inguruko marko partekatua jasotzen da. Eta hirugarren zatian, legealdi honetan zehar, bultzatuko diren 7 proiektu nagusiak azaltzen dira. Hirugarren atalau laburtuko du jarraian Jonan Fernandez Giza eskubide, elkarbizitza eta lankidetzaren idazkari nagusiak. Jonan? Andrea, egunon, eta mila esker hemen egoteagatik. Dakizutenez, gure idazkaritzaren estruktura agintaldi hontan aldatu da, lehen baketa bizikidetza idazkaria zen, eta orain giza eskubide bizikidetza eta lankidetza idazkaritza nagusia da. Eta aldaketa horren arabera, orain idazkaritzaren barruan 3 zuzendaritza daude alde batetik, biktimen eta giza eskubideen zuzendaritza, gogoraren zuzendaritza, eta baita ere Euskal Agentziaren zuzendaritza, lankidetza agentziaren zuzendaritza. 3 zuzendaritza hauek badaukate hezkuntzaren esparruari lotutako ekimenak, eta agerikoa da abia puntuetan, ikuspegietan eta helburuetan askotan bat datozela. Alde hortatik, eta oinarrizko logikari jarraituz, beharrezkoa da zentzu unitate berean elkartzen saiatzea 3 saila hauen arteko planteamenduak. Bestela esan da, oinarri eta helburu partekatuak bide berean sartuta giza eskubideei buruzko ikuspegi berdinarekin. Eta hau da orain aurkezten ari garen programa honen funtzioa. Orduan, ikuspuntu honetatik, legegintzaldi honetan bultzatuko diren 7 proiektu nagusiak honakoak dira. Nik labur bilduko dizkizuet hor uste dokumento daukazutela, banatu da dokumentoa, dokumentoan daukazute erabat garatuta. Lehen proiektua lekukotasunak eskoletan sartzen dira, proiektuaren oinarria adi-adian ekimena gauzatzen eman ziren urtetako esperientzia da, ekimen horretan biktimen lekukotasun ezigarriak jakinarazi ziren. Programa hau mantendu eta eguneratuko da, eta biktimen zuzeneko lekukotasunak eta lekukotasun grabatuak konbinatuz. Bigarren proiektua da Mundua eskolara doa, eta proiektuaren ardatz nagusia hauxe da, irakaslei prestakuntza ematea, errealitate horren lekukoen bitartekaritzaren bidez. Hau da, garapenerako gobernuz kanpoko elkarteek, gizarte zibileko beste erakunde batzuek eta lankide voluntarioak parte hartuko dute. Hirugarren proiektua eskolara mundura doa, proiektuak bestelako personei hurbiltzea, hezkuntza tresna izatea proposatzen du. Bultzatutako dena da, gure ikasleek lehen eskutik entzutea, iheslarien, imigranteen, giza eskubideen defendatzaileen, beste kultura edo erlijio batzuetako personen edo beste egoera sozial eta politiko batzuetan bizi diren personen kontakizunak. Lekukotasunak urrun dauden persona horiek hurbilduko dizkigu. Laugarren proiektua memoriaren dimensio historikoa hezkuntzan sartzea. Memoriari eta historia irakasgaiari buruzko jardunaldi espezializatu batzuk antolatuko dira, eta lantalde bat sortuko da, lantalde horrek arduratu beharko du eduki horiek DBH-ko 4. mailako eta batxilergo historia garaikidearen kurrikulumean sartzeko proposamen bat egiteaz. 5. proiektua, memoriaren egunaren hezkuntza balioa, Gogora Institutuak eta Eusko Jaurlaritzak proposamen dokumento batean zenbait jarduera eta tresna pedagogiko jasoko dute ikastetxetan azaroaren 10 inguruan memoriari buruzko hezkuntza hausnarketa egin ahal izateko. Diseinua, proiekzioa eta garapena hezkuntzari lotutako parametroan arabera baino ez dira egingo. 6. proiektua, etikasi programa, proiektu honetan giza eskubidei buruz eta etikari buruz ikastea proposatzen da. Etikasi horregatik. Horretarako bidaia ezigarriak antolatuko dira Europako leku emblematikoenak eta indarkeria luze jasan duten lekuak bizitatzeko. Ekimen horrek proba egiteko lehen fase bat izango du, esperientzia piloto moduan, legegintzaldiaren azken epean. Eta 7. proiektua, ekimen osagarriak, hau da, lehengo agintaldian
bultzatutako proiektu batzuen jarraipena. Elkarrekin bonu programa, Eskola Bakegune webgunea eta Zinexik bizikidetzarako erakusketa. Baita ere, Aieteko giza eskubideen aldeko pedagogia baliabideen zentroari babesa ematea eta bertan parte hartzen jarraituko dugu. Bueno, decía que la Secretaría General de Paz y Convivencia en la anterior legislatura, en este momento es Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, incluye 3 direcciones en su seno y las 3 direcciones, la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, la Dirección de Gogora y la Dirección de la Agencia Vasca de Cooperación, tienen programas y proyectos de contenido educativo que, lógicamente, comparten puntos de partida, enfoques y un sentido de lógica elemental lleva a profundizar en esa línea de puesta en común de los diferentes programas en una misma unidad de sentido. Y esto es lo que hoy estamos presentando. Hace 4 años, como decía antes la consejera, ya presentamos un primer documento para la legislatura anterior y ahora estamos presentando un programa para el año 2017-2020 que está abierto hasta final de septiembre para recoger aportaciones. Esta mañana nos hemos reunido con todos los agentes educativos y tienen hasta este próximo mes de septiembre para hacer sus aportaciones. Bueno, hay que decir que, lógicamente, como hicimos en la anterior legislatura, todo lo que se proponga se hará respetando y promoviendo la autonomía de los centros y de los educadores y que se reconocerá, lógicamente, se partirá del reconocimiento del trabajo realizado en el ámbito educativo en esta materia de la educación para la convivencia. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer en coordinación con el Departamento de Educación, con el Consejo Escolar y con todos los agentes educativos. Bueno, básicamente son 7 proyectos que son los siguientes. El primer proyecto se titula El testimonio entra en la escuela. El desarrollo de este proyecto se asienta en lo que ha sido la experiencia de Adi Arián, también conocida como de Víctimas Educadoras. Vamos a mantener y actualizar este programa y para darle una mayor extensión vamos a combinar los testimonios presenciales de víctimas con los testimonios grabados. También se va a elaborar una guía didáctica que acompañe esta tarea, sobre todo cuando estamos hablando de testimonios grabados, y todo ello será compatible con los talleres de la exposición itinerante de Plaza de la Memoria, que se dirigen también al ámbito educativo. El segundo proyecto se titula El mundo llama a la escuela. Este proyecto interpela al ámbito educativo sobre la realidad del mundo actual desde el lado de los más desfavorecidos. El proyecto se concentra en un eje fundamental y es ofrecer formación al profesorado utilizando como mediadores de esa formación a testigos de esa realidad, concretamente a utilizar la colaboración de las ONGs y de otras organizaciones de la sociedad civil o de cooperantes. Este trabajo se hará fundamentalmente desde la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. El tercer proyecto se llama La escuela llama al mundo y este proyecto propone que el acercamiento al diferente constituya una herramienta educativa. Se promueve, en definitiva, que nuestros alumnos y alumnas puedan escuchar las historias de vida de personas refugiadas o inmigrantes o de defensoras y defensores de derechos humanos o personas de otras culturas, religiones o contextos y que lo escuchen de cerca, es decir, con un testimonio que lo estás escuchando a 2 o 3 metros, con todo lo que implica esa cercanía física. El objetivo de este programa es prevenir el racismo, la exclusión, la discriminación y comprender mejor el sentido real de lo que significa la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos, la empatía o la solidaridad. Todo ello, como decía, mirando a la cara y a los ojos de una persona lejana que mediante su testimonio vital se convierte en próxima. El cuarto proyecto se titula La dimensión histórica de la memoria en la educación y en este caso se trata de preparar, buscando los más amplios consensos, una propuesta de inserción de la dimensión histórica de la memoria en el currículum educativo vasco. Para eso daremos 2 pasos. En primer lugar, se celebrarán unas jornadas especializadas en esta materia sobre la memoria y la asignatura de historia y paralelamente se creará un grupo de trabajo experto cuyo objetivo será trabajar una propuesta de inserción de estos contenidos en el currículum de Historia Contemporánea de cuarto de la ESO y de Bachillerato. Sobre la base de esa propuesta trabajaremos, como decía, los más amplios consensos. El quinto proyecto se titula El valor educativo del Día de la Memoria y consiste en que, ya con vistas a 2018, Gogora y el Gobierno vasco prepararemos
un documento propuesta que ofrecerá un abanico de distintas posibilidades y herramientas pedagógicas para que los centros educativos, también los universitarios, puedan desarrollar en torno al 10 de noviembre actividades de reflexión educativa sobre la memoria. Su diseño, proyección y desarrollo se encuadrarán en parámetros estrictamente educativos, es decir, la manera en que las instituciones y la sociedad tenemos de celebrar el Día de la Memoria pues es con concentraciones y con discursos, digamos, ¿no? En este caso estamos hablando de actividades propiamente educativas. Se ofrecerán para ello herramientas como la serie documental Las Huellas Perdidas o el programa AOTSA que prepararon las universidades con diferentes películas documentales o la introducción en los centros educativos para esas fechas del programa Adi Adian o de otras actividades. El sexto programa se titula Programa Eticasi y sugiere aprender sobre ética y derechos humanos mediante visitas educativas a lugares emblemáticos en Europa que estén marcados por experiencias traumáticas como campos de concentración, regiones azotadas por graves episodios de violencia o incluso pudieran plantearse visitas a zonas que estén ahora mismo muy marcadas por la realidad de los refugiados. Estas visitas se ofrecerán para grupos de alumnos y alumnas de bachiller, de ciclos de grado medio, superior o de formación profesional y también de primero, segundo grado de universidad, segundo curso de universidad. Esta iniciativa tendrá una primera fase de experiencia piloto que se proyectará en el año 2019 para que ya de cara al año 2020 y siguiente se pudiera desarrollar de manera más extensiva. El séptimo proyecto reúne una serie de acciones complementarias que vienen de la legislatura anterior y que consisten en dar continuidad al programa de bonos Elkarrekin, a la web Eskola Bakegune, a la muestra de cine y convivencia Cinexit y también al apoyo al Centro de Recursos Pedagógicos de Derechos Humanos de Aiete. Bueno, dedico medio minuto más a explicar muy brevemente. El documento, como se ha dicho, tiene 3 partes. Yo les he explicado básicamente la tercera parte. La segunda parte del documento ofrece un marco conceptual, digamos, de estrategia y pedagogía educativa para desarrollar todas estas iniciativas. En el documento está en la página 15 y básicamente este marco educativo plantea unas bases conceptuales en la que se definen 2 binomios de contenido educativo primordial, el binomio dignidad humana, derechos humanos y el binomio empatía-solidaridad. Serían los conceptos de base de todo el proyecto educativo. Dentro de esas bases conceptuales también se habla de un objetivo educativo troncal, tiene que ver con personalizar el poder de elegir, es decir, en tratar de que el alumno o la alumna entienda que tiene un poder dentro de sí mismo y es que tiene capacidad de elegir, que puede elegir entre distintas alternativas siempre. El planteamiento pedagógico contrapone una serie de contravalores y de valores educativos. Unos contravalores educativos centrados en el dogmatismo, el fatalismo, el maniqueísmo, el sectarismo, y unos valores educativos que hablan de la pedagogía de la limitación, del valor positivo, de la conciencia ética o de la dignidad humana. Y en cuanto a estrategias didácticas principales, todos los proyectos van a promover el aprendizaje mediante la experiencia y, en concreto, la experiencia del testimonio, es decir, de la escucha del testimonio, la experiencia también de la interacción audiovisual y la experiencia de ver el mundo desde otro sitio. Esas serían un poco el combinado de estrategias didácticas que se utilizarán en las distintas propuestas. Bueno, hauxe da dena gure aldetik eta orain zuen galderak erantzuteko prest gaude. Vale. No, la idea en estos momentos, como ha comentado el secretario general de Paz y Convivencia, es que es un documento de propuesta que está abierto todavía a aportaciones hasta final de septiembre, y una vez que se realicen las aportaciones, pues son las herramientas que se ponen a disposición para que se vayan trabajando desde los centros. Es decir, lo mismo que hasta ahora han estado en marcha el programa Adi Adian, los bonos Elkarrekin y otra serie de iniciativas. En este caso ocurre lo mismo, es decir, se van a montar, como ha explicado
Jonan, un grupo de trabajo para, por ejemplo, para trabajar los materiales curriculares y luego hay otra serie de ofertas que se van planteando pues, en coordinación, como ha dicho, con el departamento y los distintos agentes para que se vayan haciendo. Entonces, bueno, pues ahí cada centro, dentro de la autonomía de su centro y de su propio proyecto educativo, irá determinando, pues bueno, qué es lo que quiere desarrollar, avanzar y luego también el momento en que le parece oportuno para hacerlo. Es decir, nosotros no es una cuestión de que se imponga ni se implante de repente todas estas iniciativas en los centros, sino que, bueno, al fin y al cabo, son temas sensibles que necesitan sensibilización y que necesitan ir poco a poco calando en nuestra comunidad educativa. No sé si, Jonan, nahi duzu zerbait gehiago esan? Solamente que en el documento que os entregamos, yo he hecho una exposición muy resumida, pero cada uno de esos 7 proyectos ocupa una ficha de 2 páginas más o menos y ahí se explica en cada caso qué líneas se van a seguir y con qué calendario también, ¿eh? Entonces, cada uno de los proyectos tiene un enfoque diferente, pero como ha dicho la consejera, hay que pensar que esto es una caja de herramientas. No todas van a estar preparadas para septiembre, octubre de este año, pero es una caja de herramientas que se pone en manos de los centros educativos. Bai, bi binomio dira, bata da giza duintasuna eta giza eskubideak, hori da hasierako konzeptua, dena hortara doa, edozein ikasketa ez bakarrik arlontan, edozein arlotan hortara dijoa, eta bigarren binomioa da empatia eta elkartasuna, bi binomio horiek dira. Eta planteamiento guztien transversal bada hori. Ondo ulertzeko, adibidez, errespetoa eskatzen dugunean, errespetoa, ez dakit, emakumen eta gizonen arteko errespetoa eskatzen dugunean, edo kultura desberdinen arteko errespetua, edo nahi dugunean elkartasun proiektu bat bultzatzea, horren hasieran zer dago, ezta? Horren hasieran dago ondo ulertzea zer suposatzen du giza duintasuna. Eta ikastea zer dan hori esperientziaren bidez. Si la consejera ha hablado de balance positivo de la puesta en marcha de la primera parte del programa en la anterior legislatura, ya sé que no es por cuestiones tangibles, pero por conocer un poco qué referencias les han llegado para obtener ese balance positivo. A ver. Barkatu. No, el balance positivo simplemente pues porque al final interactuamos con los propios centros, ¿no? Y vemos que son ellos los que nos han ido demandando la presencia de las víctimas en las aulas, ese testimonio directo, y el balance es positivo porque sabiendo que bueno, pues estaba limitado simplemente porque las propias víctimas pues tienen un límite, tenemos un número limitado de víctimas que han participado y para ellos también supone un esfuerzo psicológico. Y entonces todo eso ha implicado que hemos llegado allí, hemos intentado llegar a todos los centros que nos han llegado. Eso se ha ido completando con la parte de los testimonios ya grabados, que es otra de las partes que también se va a avanzar más en esta ampliación que se va a hacer en esta legislatura. Y luego, en cuanto a pues, cifras, que yo creo que no es que dan un valor porque no cuantificamos, es decir, es más cualitativo que cuantitativo, pero sí es cierto que teniendo todos esos límites que nos marca la propia situación, pues hemos llegado casi a unos 10.000 alumnos, lo que se puede decir en los 4 años anteriores, ¿no? Con una participación de 82 centros aproximadamente. Yo creo que eso es importante. Eso teniendo en cuenta solamente a día, pero bueno, si tenemos también todos los alumnos que han pasado por Memoria Plaza, que aunque no sea destinado exclusivamente al alumnado, también han ido muchos alumnos, o también los propios bonos Elkarrekin, yo creo que se ha hecho una labor importante y esta mañana mismo en la propia reunión que hemos tenido con los agentes educativos, ellos decían pues bueno, la importancia y el valor que le han dado a toda la trayectoria que ya se ha iniciado y ver cómo tenemos que seguir avanzando. Dentro de la primera fase se comentaba que se va, bueno, y de la segunda se va a reforzar este día a día. Se abre también un poco, parece más el abanico, ¿no? Con esta apertura también a los testimonios directos de personas refugiadas, no sé si solamente con ese perfil o se podría llegar a ampliar, no sé, se me ocurre víctimas de violencia de género, testimonios de bullying.
Primero, son programas diferentes, yo creo que eso es muy importante. Y luego el testimonio como herramienta educativa no lo hemos inventado nosotros, quiero decir que es algo que es universalmente conocido, que tiene una potencia pedagógica y educativa muy importante el testimonio, ¿no? Entonces, desde nuestra Secretaría tenemos la competencia de trabajar en lo que hemos definido como la agenda pendiente de la violencia, de los derechos humanos, de la convivencia. A esto va dirigido sobre todo el primer proyecto, que tiene que ver con los testimonios de víctimas en las aulas. Y luego hemos dicho que también tenemos que empezar a responder a los retos emergentes de la convivencia, ¿no? Que para la gente joven, pues toda la historia del final de ETA y de la violencia pues es una cosa de hace mucho tiempo, ¿no? Para ellos lo viven como algo del pasado, de sus padres, pero no como una historia personal. Y ahora ellos tienen otras vivencias que tienen que ver pues con la convivencia entre personas de diferente religión, de diferente cultura, con refugiados que pueden venir. Entonces, es un programa completamente diferente, no es el mismo programa. Y ahí también iremos poco a poco, ¿no? Pero nos parece que puede ser muy interesante que frente a cualquier prejuicio, rumor sobre el que es diferente, y conocemos de hecho experiencias, o sea que no nos lanzamos al tuntún, poder escuchar la historia de una persona que viene de cualquier país de África o de cualquier otro lugar, de cómo ha vivido, cómo ha llegado aquí, tiene un valor de cara a superar prejuicios, estigmatizaciones y tal, ¿no? Entonces, no descartamos que se pueda ampliar la pedagogía del testimonio a otros ámbitos, pero nuestro campo sería este, digamos, ¿no? Yo creo que en ese ámbito, es decir, la competencia y la colaboración con la Secretaría de Paz y Convivencia en unas áreas, y las otras áreas que también tienen que ver con la cohesión social y con la inclusividad se van desarrollando a través de otros programas ya más propios del Departamento de Educación y en algunos casos incluso con Emakunde. Como has comentado, pues el tema de la violencia de género lo hacemos en colaboración con Emakunde, ¿no? Pero luego también tenemos el ámbito del acoso, del bullying y del ciberbullying. Pues bueno, pues hay distintas cosas, pues podemos colaborar incluso con el Departamento de Seguridad, como tenemos algún programa con ellos, y otros pues los hacemos nosotros con programas que, bueno, que pueden ser hasta cierto punto transversales. En estos momentos estamos trabajando en la elaboración de Visicasi, que es más destinado al propio acoso, como ha sido uno de nuestros compromisos de esta legislatura. Entonces, pues, bueno, también son los distintos programas que se van desarrollando en todos aquellos ámbitos que al final sí afectan a lo que es la inclusividad y la cohesión social. Positiboki, ekintza instituzional bat izan zen, talde hortatik aurrera pauso bada, eta gero eta gehiago normala izan beharko luke olako gauzak egitea. Pues es un acto institucional que merece una valoración positiva, es un paso adelante que debería convertirse en una expresión de normalización y también una expresión normalizada en el avance hacia la convivencia en este país. Para terminar, solo me gustaría decir que es muy importante que entendamos que todo esto se hace no solo en coordinación y cooperación con muchos agentes, la educación es un terreno siempre delicado y sensible, sino también respetando la autonomía de los centros y de los educadores, y que nada de esto se puede interpretar como una imposición. Cada centro tiene sus propios planes de trabajo y estos son herramientas que se les ofrecen para que los puedan incluir dónde, cuándo y de la manera que consideren más adecuado para su proyecto. Es un matiz que es importante tener en cuenta. Eskerrik asko denoi.